te pido también tu opinión sobre estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que tú tienes una gran visión sobre esto que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si me permites, profe, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el PAN es lo mismo que el partido de ultraderecha español Vox, y también señala a Cuadri. Y aquí voy a meter entre los ultraconservadores a Francisco Martín Moreno, a quien tú ya has criticado también, este intelectual, escritor, que dice que no ha encontrado un presidente cruel en la historia, solamente Andrés Manuel López Obrador. Pero escuchemos al presidente y si así lo consideras, me das tu opinión de esto, profe, porque son de los temas que veo que opinas también en redes sociales. No, es autoritario, fascistoide. En todos lados, ¿no vieron ahora que se recordó la resistencia indígena por la toma de Tenochtitlán? Como unos ultraderechistas españoles, Vox, sí, que es el equivalente al PAN de aquí, al yunque. Hasta Cuadri dijo que hacía falta un Vox en México. ¿Quién dijo? Cuadri. Ah, claro, sí, son lo mismo. Lo más retrógrada que puede haber. No me equivoco. Clasistas, racistas, hipócritas, corruptos, falsos. Pero bueno, andan con eso. Y pues sí, ya tengo edad, ya lo he dicho. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las que pido tu opinión, profe. ¿Qué piensas de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en momentos en que también destapa la revista Contralínea con información de Wikileaks, la presencia del Yunque, la mano del Yunque, el movimiento ultraconservador en México con vínculos a España? Yo creo que tiene razón el presidente Vicente y voy a argumentar o voy a fundamentar por qué. Yo en mi canal el sábado por la noche hacía una reflexión sobre la obra filosófica de Hannah Arendt, de estos textos que escribe sobre Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal, este concepto que es un concepto precioso que te explica la cuestión de la banalidad del mal, y también los orígenes del totalitarismo. Y en los orígenes del totalitarismo, que es considerada la obra magna de Hannah Arendt, pero que en realidad para mí significa el punto de partida de una estrella filosófica en ascenso, dice: finalmente el totalitarismo fue posible gracias por un lado al antisemitismo, que después lo lleva más lejos, y no solamente es el antisemitismo, sino es el desprecio por las minorías a las cuales deshumanizas para poderlas dominar, extraerles sus recursos y desaparecerlas posteriormente, que es el riesgo de los xenófobos, de los clasistas y racistas, que terminan por excluir a las minorías. Esto es uno de los orígenes del totalitarismo. En segundo lugar, decía, la creación del fascismo, que articula finalmente en el antisemitismo, Vicente, la manera también de utilizar la autoridad para sentirse con derecho de desaparecer al que se le considera inferior. Y por otro lado, el otro origen del totalitarismo es el imperialismo extractivista, que necesita expandirse para robar, saquear los recursos del otro y poder tener un control político para garantizar el suministro de esa explotación, que no es cosa menor. De esto dice Hannah Arendt, que es de ahí vienen los orígenes del totalitarismo, y ella pone como ejemplo el fascismo hitleriano, que ya sabrás que buena parte del PAN tiene raíces nazis, y que un muy buen invitado, colaborador tuyo, que a menudo entrevistas, el Fisgón, justamente documenta la raíz nazi del PAN. Entonces, Hannah Arendt plantea que uno de los regímenes totalitarios
que son paradigma de otros tantos que han existido, pero que en ese momento es el que le toca vivir a ella, porque es una perseguida del régimen nazi, y que de hecho estuvo en campos de concentración en el 40, del cual tiene que escapar, pues le toca no solamente teorizar sobre el régimen nazi fascista, sino además le toca vivirlo, sufrirlo. Que además, por cierto, estaba enamorada de su profesor Martin Heidegger, que después termina siendo nazi. Pero bueno, esa es otra historia que luego les contaré con más calma. Y el segundo punto es el socialismo stalinista, que también establece un estado de terror y que llega a asesinar a más de 1 millón de personas dentro del partido, cuando el loquito de Stalin llega a pensar que cualquiera de los que disienten y lo cuestionan tantito quieren derrocarlo, y entonces los va asesinando antes de que puedan ellos reaccionar. Entonces, para Hannah Arendt, Vicente, ser imperialista y ser racista, clasista y xenófobo, traducido en lo que era el antisemitismo de esta época que nos narra, son los orígenes del totalitarismo. Entonces, no es cosa menor cuando un tonto de estos, cuando un clasista, cuando un racista, cuando un xenófobo, cuando un prepotente como estos hace declaraciones públicas de discriminación de indígenas, de discriminación de los pobres, de la discriminación de los ancianos, porque estos se meten contra todo mundo, se meten que contra los ancianos porque ya no son productivos, que contra los indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que porque son una carga para nuestro país, se meten con las mujeres, se meten con los homosexuales, se meten con todo lo que creen que es diferente a lo que su determinismo conservador les indica. Y Vicente, aquí viene el otro tema de los orígenes del totalitarismo que Hannah Arendt advierte, y mira que es tremendo, es brutal, porque es una obra clásica por su capacidad para seguir explicando el presente. Dice, la otra es el imperialismo, que es una máxima expresión del capitalismo, que es la concentración del capital en pocas manos, es decir, la creación de estructuras que los llevan a concentrar el poder económico y después desarrollar normatividad política para garantizar el suministro económico a partir de que explotan lo que sea, los recursos de otros. Y esto me lleva a entenderlo, trayéndolo a la realidad mexicana, porque esta gente clasista, esta gente bien, ¿no? Entre comillas, clasistas, racistas, misóginos, machos, terminan por normalizar la corrupción que les favorece. Terminan con 90 propiedades entre Miami, España, México, con casas en Atlanta, con casas en San Diego, con mansiones en París, con mansiones aquí, allá, acullá, y lo sienten como algo normalizado. Y después te vienen a decir, pagándole a medios de comunicación, que el pobre es pobre porque quiere, y no porque estos cabrones se roban el dinero que debería ser destinado a políticas públicas. Entonces, si te fijas, trayendo a colación esta advertencia que nos hace Hannah Arendt desde 1951 con los orígenes del totalitarismo y los riesgos del totalitarismo, que es deshumanizante, que es despiadado con la vida humana, pues aquí lo podemos ver en nuestra carroña política elitista, que finalmente sí justifican su corrupción. Mira, ayer mismo, sin embargo, sacó una nota de un think tank que se llama el Global Financial Integrity, que es un think tank que está en Washington, D.C., y estos cuates se dedican a checar temas de lavado de dinero, temas de flujos financieros, etcétera, etcétera, y hacen un estudio y ya publicaron el reporte, salió este fin de semana, y aparecen, por ejemplo, los Murat, ¿no? José y Alejandro Murat, con departamentos en Estados Unidos y en Utah, Javidú, que tiene 90 propiedades entre Delaware, Texas, ¿no? México, aparece también ahí en el reporte. Y esto te digo porque yo ya fui a consultar directamente no solamente el artículo, sin embargo, sino directamente me metí a consultar el documento que publica el Global Financial Integrity, este think tank de Washington, y efectivamente aparece también ahí Genaro García Luna con sus multipropiedades en la Florida, etcétera, y dices, carajo, o sea, siempre nos venden la idea de que en México nunca hay dinero. Siempre nos venden la idea de que hay muchas cosas que son muy difíciles de hacer porque no ajusta el dinero para todos, y después te das cuenta que estos cabrones se sirven con la cuchara grande y no tienen piedad de las minorías, no tienen piedad de la gente más vulnerable de nuestro país. Y bueno, pues nuevamente regresas a las palabras del presidente cuando dice, los conservadores son muy hipócritas, son muy ambiciosos, son muy clasistas, racistas y xenófobos, pero
todo para crear un statu quo que les favorezca, querido Vicente. Por eso no hay que echar en saco roto esto que parecieran palabras del día a día, pero que tienen una connotación muy profunda, con consecuencias muy profundas para el pueblo mexicano. Siempre chingón escucharte, profe. Siempre interesante lo que nos planteas aquí en Sin Censura. Y no me queda más que pedirte que invitemos a la gente para que te siga apoyando en tu canal de YouTube, que sigue creciendo. Muchas gracias, querido Vicente. La verdad es que si no se auxilia uno de herramientas teórico-metodológicas y si no va a revisar uno las obras clásicas, difícilmente puede uno entender el presente que nos está quejando y las lógicas a la que responden los orígenes de lo que nos sigue afectando en la vida cotidiana. Mira, mi canal es Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales y ahí damos clases gratuitas todos los días a las 4:30 de la tarde y después a las 10:30 de la noche con mi Club de los Desvelados, con el cual vemos temas de geopolítica, temas de relaciones internacionales, estudiamos a las organizaciones internacionales y el plus, Vicente, a diferencia de otros canales, que dejamos siempre una lectura totalmente académica de revistas especializadas y también de libros de editoriales prestigiosas completamente gratis para que la gente que se interesa en nuestra sesión verbal pueda complementar, como lo hacemos en la universidad con los estudiantes a los que les damos la clase y les dejamos una lectura para que el que quiera profundizar, profundice con fuentes serias, con fuentes fidedignas, porque queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales en Tu Profe de RI, Vicente. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por tu generosidad, profe. Te mando un abrazo, estamos al pendiente. Abrazo fuerte, saludos cordiales. Claro que sí, es el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, hablando con nosotros sin censura.